Regresamos de nuestra pausa musical y comercial después de haber escuchado la canción pascuense Llorana del grupo Rapanui Irinariru. Les contamos que este jueves 29 de septiembre el mundo celebra el Día Marítimo Mundial, cuyo lema para este año es Nuevas tecnologías para un transporte marítimo mucho más ecológico. Saludamos a los marinos de la Armada de Chile, de la Marina Mercante Nacional, de las flotas pesqueras, de las embarcaciones deportivas y de todos aquellos que viven de la actividad marítima en todo el extenso litoral de ese mar que nos promete un futuro esplendor. El Santoral Católico celebra hoy a 3 arcángeles cuyos nombres se han multiplicado a través del tiempo: Gabriel, Miguel y Rafael. Comuníquese con ellos y salúdeles en el día de su santo. Nunca está de más practicar la amistad. Patricio, Daniel. Hola Marcelo. Bueno, como todos los días jueves, Marcelo está en la segunda parte del programa. Ya estuvimos con Daniel en la primera parte y Marianela Antonucci, pero como todos los jueves, Marcelo, ¿en qué está la Fundación para el Progreso? Porque como todos ustedes saben, Marcelo es el líder de la Fundación para el Progreso en la provincia de Valparaíso. ¿Qué tal, Marcelo? Sí. ¿Cómo va la fundación? Bien, bueno, estamos con harto trabajo, sobre todo después de los resultados del plebiscito, pero también después de todas las situaciones que están ocurriendo a nivel nacional e internacional. Así que estamos con algunas actividades. Esta semana estuvimos con un ciclo de lectura ayer, donde estuvimos conversando sobre un libro que se llama La economía en una lección, donde estuvimos con varios alumnos y varias personas interesadas que se inscribieron y que aprovecho también de hacer la invitación a la gente que se quiera sumar, lo puede revisar ahí en la página web. La próxima semana estaremos también con un conversatorio respecto a qué se viene ahora, post plebiscito. Tenemos personas invitadas para poder tener un espacio de conversación, pero además nos hemos estado reuniendo con distintas organizaciones, con distintos representantes también políticos, para conversar respecto bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que nos va diciendo también este 62%? ¿Cómo hay que ir interpretando el resultado del 4 de septiembre? Y cómo también tenemos que seguir en esta discusión política que sin duda, para mí por lo menos, no se ha cerrado y que hay que tratar de avanzarla, de cerrarla, porque hay temas que nos están aquejando como sociedad, que están bien complejas y que bueno, entendiendo que aquí estamos en un mundo de donde los recursos son escasos, el tiempo y las energías son parte de esos recursos, y estar destinando mucho tiempo en un proceso constituyente también nos desvía muchas veces de las urgencias más importantes para la ciudadanía. Entonces, estamos ahí conversando con distintos actores, entre eso, bueno, Daniel, estuvimos compartiendo la semana pasada con Daniel también, y la idea, bueno, es poder generar un proyecto, buscar una manera y también ir entendiendo cómo la ciudadanía está pensando, qué es lo que quiere, y en eso estamos en la fundación. Sí, interesante lo que estaba hablando sobre este proceso de la constituyente y que ustedes hayan conversado con Daniel. Daniel, esa reunión que tuviste con Marcelo, ¿se puede hablar algo y en qué va o qué es lo que se pretende en este lapso? ¿Hay que hacer una nueva constitución? ¿No hay que hacer una nueva constitución? ¿O hay que reformar la que está actualmente? Bueno, fue una reunión muy productiva porque en realidad habían varias posiciones y estaban los presidentes de todas las asociaciones civiles que están, digamos, que estuvieron por el rechazo en situación en la que ganó Chile. Pero ahí mi opinión es bien particular. Yo, y soy majadero honesto, primero que nada, las constituciones no se escriben para tener un plazo de vigencia o una fecha de caducidad. Las constituciones se escriben para ser siempre permanentes en el tiempo. El segundo punto es que Chile no necesita una nueva constitución. La constitución que tenemos es más que suficiente y de hecho en los últimos 30 años nos ha llevado a un progreso bastante rentable y que ha producido mucho bienestar en mucha gente. Estoy de acuerdo que hay gente que a lo mejor no ha logrado todavía subirse, digamos, a este transporte de bienestar, pero no necesitamos una nueva constitución. Lo tercero es que la última encuesta habló claramente de que el 50% quiere un nuevo proceso constituyente y el otro 50% no quiere un proceso constituyente. Como lo he dicho muchas veces, el poder constituyente derivado lo tiene el Congreso, y el Congreso es el que debería hacer las reformas constitucionales, si es que lo amerita, porque la nueva constitución o lo que se escriba no va a solucionar los problemas de la gente. Lo que va a solucionar los problemas de la gente son las leyes.
Y para eso está el Congreso y para eso está el Poder Legislativo. Pero volviendo al Poder Constituyente derivado, quien debe hacer la reforma a la Constitución y hacer las leyes es el Congreso. Ahora, si el Congreso no quiere hacer lo que tiene que hacer, bueno, que renuncien y nombramos congresales que realmente quieran desempeñarse en el Poder Legislativo. Porque si no quieren hacer los procesos constituyentes que como facultad les corresponde, bueno, busquemos otros congresales, cerremos el Congreso y elijamos congresales nuevamente que quieran trabajar en mejorar las cosas que la gente siempre reclama, que como ya está de moda, es la delincuencia, como en primer lugar, que ya la delincuencia campea prácticamente en todo el país. Segundo, lo que es la salud, la educación y las pensiones. Y los congresales deben dedicarse a trabajar en eso y no a estar buscando acuerdos con la izquierda totalitaria y radical, que lo único que quiere es escribir una nueva constitución para fijar sus reglas y sus condiciones de tal manera de llevarnos a un estado totalitario en que la gente pierda la libertad, pierda el derecho de propiedad, pierda una serie de derechos que hoy día los tiene, que es la libertad, lo más importante. Entonces yo no soy muy partidario de iniciar un proceso constituyente, más aún cuando las reglas que se fijaron cuando se hizo este nuevo proceso constituyente eran bien claras, un plebiscito de entrada con ciertas condiciones y un plebiscito de salida con ciertas condiciones. Cumplamos la ley, el pueblo habló y dijo, si la regla decía que si el rechazo, digamos, se rechazaba el texto, digamos, propuesto por la convención, continuaba vigente la actual constitución. Y eso es lo que hay que hacer, cumplir con la ley, y los congresales deben dedicarse a trabajar y no andar perdiendo el tiempo en poniéndose de acuerdo, digamos, con el Partido Comunista o con la izquierda totalitaria. Marcelo, tú que participas con todos los jóvenes y tienes contacto con otras organizaciones, ¿cuál es tu percepción al respecto? ¿Hay que hacer una nueva? ¿Hay que llevar un plebiscito de entrada? ¿Hay que reformarla? ¿Qué es lo que cuando hablas o te reúnes con otros grupos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sensación sobre este tema? Sí, a ver, que yo estoy en parte de acuerdo con Daniel. Yo creo que hay una mala, porque también la clase política lo ha llevado así, a una mala percepción de que las constituciones tienen fecha de vencimiento. De hecho, en la misma fundación, hace un tiempo atrás, junto a Neil Ferguson, un importante historiador británico, que escribió un ensayo que mostraba cómo existen, que de hecho se titula La Constitución es desechable, muestra cómo en Sudamérica se ha llenado de constituciones y de proyectos constitucionales, donde hay en promedio cerca de 12 constituciones por país, Sudamérica, y para qué hablar la cantidad promedio de artículos que rondan los 249, 250, mientras que en países como, bueno, en la América Británica, digamos, o sea, entre Estados Unidos y Inglaterra y Reino Unido, en general uno ve menos de uno, o sea, o un 1,5 promedio y una cantidad de artículos menor a 50. Entonces, vemos también cómo en Sudamérica esto ha generado, por lo mismo clase política y por tratar de entender que las constituciones tienen que reflejar proyectos políticos, terminan siendo proyectos que terminan durando 30, 40 años. La constitución en sí debería ser una cosa que dure, no tenga fecha de límite, partamos por ahí. Y bueno, lamentablemente y culturalmente estamos en esa lógica. Yo creo que la constitución actual es una buena constitución. Creo que si la clase política y el gobierno o el poder ejecutivo y el poder legislativo en su momento se hubiese hecho cargo de las necesidades que había que satisfacer, haciendo las reformas correspondientes, hubiésemos salido de una mejor manera y no nos hubiésemos metido en este zapato chino que estamos hoy. Dicho eso, sí creo que hay una cuestión, una hegemonía cultural de la izquierda que ha ido ganando en el discurso, que ha ido generando también en la ciudadanía expectativas, y yo creo que lamentablemente, bueno, han generado estas expectativas en términos de señalar que la Constitución es la responsable de los males y que cambiando la Constitución vamos a solucionar todo esto. Se ha bajado un poco la fiebre, sí, creo que mucha gente se ha dado cuenta que es una constitución y para qué sirve, y que está muy lejos del discurso de la izquierda, pero todavía uno revisando las encuestas ve que hay un gran ánimo por cambiar la constitución. En eso uno ve encuesta Academ, encuesta, bueno, las Pulso Ciudadano, y uno ve que la gente en general todavía
cree que debe haber un cambio constitucional. La pregunta, bueno, obviamente después es cómo se hace, y ahí es donde uno ve que la lógica sería incorporar expertos, aprender un poco las lecciones del primer proceso que fue un proceso fracasado. Y eso significa, por ejemplo, incorporar expertos, disminuir o no incluir independientes en listas de independientes, sino que tratar de buscar mecanismos que puedan incorporar independientes dentro de la institucionalidad, los escaños reservados también, revisarlos. Entonces, lo que uno ve por lo menos es que el ánimo por una nueva constitución se mantiene, y de hecho es difícil poder descifrar totalmente el 62%, pero sin duda hay parte del 62% que va por una nueva constitución. Eso también no lo podemos obviar, digamos. O sea, están los de Amarillos por Chile, gente de centro izquierda, gente de derecha que está por una nueva constitución. Entonces, creo que no podemos hacernos los desentendidos respecto a eso. La discusión claramente es un zapato chino, creo yo, porque bueno, obviamente es difícil el poder llegar a un consenso rápido. Es cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer a través de una cuestión 100% electa nuevamente, si vamos a incorporar expertos, cuál va a ser el rol de expertos. Están saliendo los planes, el oficialismo entre ayer y hoy están presentando cuál es su propuesta, pero me parece a mí que esto va a ser algo más de largo aliento de lo que mucha gente esperaba. Y mientras tanto, sin duda, y en esto también estoy de acuerdo con Daniel, hay que empezar a preocuparse de las problemáticas que hoy tenemos. O sea, hay una crisis de seguridad tremenda, que la podemos reflejar en dos cosas de esta semana que han pasado sin duda como noticia, que es lo que pasó ayer en el estadio acá en Valparaíso, que son al final síntomas claros de lo que estamos viviendo, y también lo que pasó en el Estadio Nacional con el concierto de Daddy Yankee. O sea, hay un grupo de personas que está viviendo en una cierta anomia, donde no hay ningún respeto por las normas, ningún respeto por la autoridad, y por tanto ahí, mientras no exista un golpe claro respecto a cómo arreglamos este tema de seguridad, vamos a seguir con la problemática. Sí, Bueno, yo, perdón, Daniel, estoy de acuerdo. ¿Ah? Creo que la Constitución da para mucho, ¿ah? Pero tenemos que llegar a una solución. Que posiblemente, y esa es la pregunta que quiero hacerle, es si tenemos que hacer un plebiscito de entrada y solucionar el problema, vamos o no vamos. Y a ver, para terminar con esto, ¿qué es lo que dice Daniel? Para complementar lo que dice Marcelo respecto de la Constitución, yo cuando explico este asunto de la Constitución, digo, la Constitución es como un envase, ¿ah? Como un envase para echar jugo, echar vino, echar agua, es como un jarro de vidrio en que uno lo puede ocupar para vino, para jugo, para agua, etc. Pero si el vino que le echamos es malo, porque fue mal hecho, no le podemos echar la culpa al envase, ¿ah? Que es lo que está pasando hoy en día. Si el jugo que se le echó está malo, no es culpa del envase. Entonces, haciendo una similitud, aquí la Constitución está bien, lo que está malo son las leyes, y son los congresales que no se han dedicado a hacer este asunto de mejorar lo que corresponde y pasan ocupados, digamos, y discutiendo con el gobierno, y el gobierno está preocupado solamente de conseguir escribir una nueva Constitución. Yo concuerdo con Marcelo también, esperemos que baje, digamos, la fiebre, que baje la temperatura, y a lo mejor en un próximo presidente, un próximo congreso, sigamos analizando el asunto y sigamos pensando. Pero escribir en forma atarantada una nueva constitución indudablemente nos va a llevar al mismo fracaso, porque si no se pudo hacer en 12 meses con personas elegidas, menos se va a poder hacer en 6 meses. Y los electores y los convencionales elegidos, ¿quiénes van a hacer? Van a ser prácticamente los mismos, así que vamos a llegar al mismo fracaso, y vamos a llegar a una constitución de 600 artículos, y las constituciones son cortas. Y aprovecho también de decir que la Constitución cumple dos funciones muy específicas y una tercera. La primera es establecer el límite al poder, el límite a los políticos. Esa es la primera función que tiene una Constitución. Usted hasta aquí nomás, porque lo elegimos nosotros. Nosotros le entregamos parte de nuestra soberanía a estos políticos para que decidan por nosotros, son nuestros representantes. Y la segunda función que tiene es proteger los derechos fundamentales de las personas. Esas son las dos cosas principales que tiene. Por un lado el Estado, que tiene un límite, y por otro lado el contrapeso, que son la protección de los derechos fundamentales de las personas, para que este político que tiene poder no atropelle los derechos de las personas. Y la tercera función que podría tener es organizar el Estado, ¿no es cierto? Los poderes independientes, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas, qué sé yo, etc. Esa es la función de una Constitución, no tiene más. Y todo lo demás se decanta y baja
al debate democrático que se hace en el Congreso, que es el poder legislativo, que debe dictar la ley, donde se fijan las normas de conducta para la población. Así que decir que con una nueva constitución, y se escribe ahí, los chilenos tendrán casa al cumplir 18 años, en realidad es una mentira. Y todo lo que se escribió, digamos, en el proyecto constitucional que se hizo, era falso, eran cosas que en realidad... Sí, bueno, algo le pasó a Daniel, pero entonces, si la Constitución es necesaria para generar y controlar a los poderes o limitar el poder de los poderes, tenemos que bajarnos a las leyes. Hay una ley o hay un problema grave que tenemos que es con respecto a las pensiones. Y hay una idea de subir un 6% de las pensiones y la ministra del Trabajo ha propuesto ciertas condiciones para recaudar ese 6% y que genera una polémica. ¿Tú qué opinas cómo se debe administrar ese 6%? ¿Quién lo debe administrar? Sí, mira, bueno, y para cerrar el punto también que decía Daniel, tú lo que ves es que todas estas problemáticas que en cierta forma trataron de justificar el estallido social y todo este cambio constitucional son temas que hoy se están trabajando. O sea, tú no necesitas un cambio constitucional para mejorar las pensiones, y lo estamos viendo hoy con la reforma previsional. Tú no necesitas un cambio constitucional para mejorar la salud, lo vemos también con la noticia del gobierno respecto al copago cero. Entonces, ahí tú empiezas a ver que en general era más un problema de voluntad política, de trabajo político, de ver cómo hacemos más eficiente el trabajo legislativo, más que el tratar de encontrar una respuesta en la Constitución. Dicho eso, bueno, estamos hoy en una discusión relevante, es una discusión que obviamente no parte acá, ya lleva años en el Congreso respecto a la reforma previsional, ya hay un cierto consenso respecto a que tiene que haber un aumento de cotización porque nos hemos ido quedando cortos. Uno ve el promedio de cotizaciones en la OECD y en general uno ve que en Chile hay un 10% que se hace corto. Y bueno, estamos hablando hoy del 6%. La gran discusión está en dónde ponemos ese 6%. No hay que olvidarse, y aquí como muy rápido, que el sistema actual tiene tres pilares. Es el pilar solidario, que es a través de estas pensiones básicas, que hoy estamos hablando de la pensión universal garantizada, estamos hablando después del pilar 2, que tiene que ver con estas cotizaciones del 10% que van al fondo individual, y además un pilar voluntario. La discusión hoy día está en respecto a qué hacemos con el 6%. Si ese 6% abrimos un nuevo pilar, que sea el pilar de reparto, o si lo ponemos el 6% en la cotización individual, o si hacemos un mix. El gobierno lo que plantea es que ese 6% debería ir a un sistema de reparto que le permita a las personas que están más hoy necesitadas tengan un aumento en su pensión gracias a ese sistema de reparto. Por otra parte, obviamente la derecha habla de que el 6% debería estar en capitalización individual, porque además la ciudadanía lo muestra. O sea, también uno ve las encuestas, yo por lo menos soy un creyente de las encuestas en general no se han equivocado, y te muestran que el 6% debería ir a capitalización individual. Esa es la primera discusión que se está dando en esta reforma. Yo los riesgos que veo en términos de abrir la puerta a un sistema de reparto es que esto al final no vamos a saber cómo va a terminar. Esto va a ser muy parecido a lo que pasó con los retiros, y cómo hoy también entendemos los fondos de pensiones. Creo que el abrir el 6%, pues, sobre todo cuando vemos las proyecciones de vejez, el INE hace un poco atrás sacó una información respecto a cuánta población va a ser adulto mayor para el 2050 y estaba cerca del 30%, si no me equivoco, te mostraba cuántos puntos también de cotización íbamos a tener que poder dar para poder llegar a un buen puerto. Entonces, si tú abres esa puerta del reparto del 6%, mañana ese 6% va a ser insuficiente, vamos a tener que avanzar a un 7, a un 8, a un 9. Entonces, creo que ahí está el peligro. Y además lo que demuestra también los ejemplos internacionales, que es mucho mejor fortalecer el pilar solidario a través de impuestos generales. Entonces, claro, hay que verlo. Yo creo que al final el punto
que uno debería avanzar hacia fortalecer el pilar solidario a través de impuestos generales, porque además es menos regresivo que el caso de este 6% de sistema de reparto. Yo creo que en esta discusión, y probablemente va a mutar, o sea, yo creo que no, el gobierno va a presentar su proyecto con el 6% a sistema de reparto, pero como no tiene votos tampoco en el Congreso para poder aprobarlo de esa manera, en las negociaciones eso va a cambiar. Yo creo que vamos a terminar quizás con un 3-3 o un 4-2, pero de todas maneras yo creo que al abrir la puerta al sistema de reparto es peligroso porque esto después puede significar que comencemos a abrir el sistema de reparto y terminemos con forados importantes como el país de España, que tiene nuestro reflejo, digamos, en términos de países. Daniel, tú, con respecto al 6%, ¿qué hay que hacer con el 6%? Bueno, yo primero no soy tan partidario de este 6%, porque en realidad yo siempre he afirmado y lo he fundamentado bien, de que el sistema de AFP o el sistema de capitalización individual que tenemos es realmente un Mercedes-Benz, como lo dijo en su oportunidad José Beñera. Lo que pasa es que la gente no lo ha entendido y producto de que ha tenido bajas pensiones porque no ha trabajado lo que tiene que trabajar, no ha cotizado lo que tiene que cotizar, hay muchas lagunas, etcétera, etcétera, finalmente terminan con pensiones muy bajas. ¿Sí? Entonces, el 6%, quitarle el 6% o agregarle un 6% que dicen que va a hacer con cargo al empleador, yo en realidad no creo que vaya el empleador, digamos, a pagar el 6%. Finalmente lo va a terminar pagando siempre el trabajador, porque ya sea o va a contratar menos gente o va a bajar el sueldo para poder financiar ese 6%, porque no va a salir del empleador. Y por otro lado, el sistema de reparto yo creo que es un sistema que ya está muerto, ya un sistema que ya no funcionó y no va a funcionar porque desgraciadamente la pirámide se está invirtiendo y en el futuro vamos a tener mucha más gente pasiva que gente activa. Luego, lo que el activo produzca no va a ser capaz de solucionar, digamos, las pensiones, digamos, como se está pensado. Y por otro lado, pasar a un sistema de reparto, en realidad también tengo mis dudas porque, ¿y esa plata quién la va a manejar? ¿Cómo se va a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy partidario que lo que hay que hacer es fortalecer el mercado del trabajo. ¿Y cómo se fortalece el mercado del trabajo? Dando seguridad, dando certeza jurídica y permitiendo que los inversores vengan e inviertan en Chile y den trabajo, por ejemplo, la construcción. La construcción en este momento está un poco detenida y es la que da más trabajo. Si ustedes no se acuerdan o no recuerdan, antiguamente el Banco de Chile medía la economía por la venta de cemento. ¿Cómo estaba la venta del cemento? Si había buena venta de cemento, etcétera, la economía estaba bien. Entonces, una de las grandes fuentes que da trabajo es el sector inmobiliario, la construcción. Y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es dictar las políticas públicas de tal manera de que dé seguridad y dé certeza a la persona que esté dispuesta a invertir y no se vaya del país. Escuchaba ayer en la radio económico que ya se han ido cerca de 60.000 millones de dólares hacia afuera. Y bueno, y es plata que pierde el país. Y finalmente vamos yendo hacia la pobreza, como ha pasado en todos los países de la órbita comunista, que finalmente terminan con la más absoluta pobreza, el caso de Cuba. Yo estuve en Cuba, así que en realidad conozco cómo es el tema. Estuve también en la frontera con Corea del Norte y uno puede apreciar hacia el norte la pobreza, no tienen energía, es un país, digamos, que está, digamos, totalmente, digamos, roto. Entonces, yo creo que en realidad más que el 6%, bueno, ¿y cómo repartirlo? Si es que se llegase a aprobar, yo creo que en realidad, no sé, tendría que analizarlo con mejor manera, pero porque no estoy muy de acuerdo en el asunto del 6%. Yo voy por el asunto de mejorar el mercado laboral. Eso es lo que hay que hacer y que la gente tiene que trabajar, y tiene que producir, y tiene que cotizar lo que realmente cotiza. Y yo tengo gente amiga que han trabajado 40 años, han cotizado lo que han debido cotizar y tienen pensiones que le permiten vivir tranquilamente. ¿No? Ahora, no sé si ustedes se acuerdan el caso de la profesora de Antofagasta que llegó a la Corte de Apelaciones pidiendo que se le diera su plata y que tenía una pensión de tanto, tanto, tanto que era unidad, pero no dijo nada que los primeros 8 o los primeros 10 años no haya cotizado. ¿No? Entonces, indudablemente que su pensión era producto, digamos, de sus bajas cotizaciones, su bajo tiempo que había cotizado. Y ese es el tema, si no es un tema que las AFP sean malas, AFP, digamos, entonces, hay que separar, una cosa son las AFP, que son las administradoras de fondos de pensión, con lo que es la capitalización individual
de las personas. Son dos cosas distintas y la gente que está por no AFP tiene a confundirlo, ¿no? Porque finalmente no, es que no más AFP. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? No, un ente estatal. Bueno, ¿y qué va a hacer el ente estatal? Administrar esos fondos. ¿Y cómo se va a llamar esa cuestión? ¿Administrador de qué? De fondos de pensión. O sea, va a ser una AFP también, pues. Entonces, Sí. así Oye, engañar a la gente. Daniel, se nos fue el tiempo, Marcelo, se nos fue el tiempo, así que, bueno, este tema da para mucho, igual que la Constitución, igual que el TPP-11, vamos a estar hablando durante las próximas semanas de todos estos temas. Hemos tenido algunas dificultades pero para transmitir nuestro programa, pero bueno, ojalá se haya escuchado y todos hayan quedado más informados de lo que está pasando y de lo que viene, de tal manera de poder tener una opinión más formada. Así que, Marcelo, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Nos Sí, estamos viendo el Patricio, próximo jueves. que Muchas estén muy bien. gracias. Chao. Saludos a todos. Nos vemos más adelante.